Hola, buenos días. Me llamo Alina Boteanu, soy médico reumatólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Trabajo en la unidad de reumatología pediátrica y en los siguientes 20 minutos vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico en niños y adolescentes. Durante la charla vamos a intentar contestar a varias preguntas. ¿Qué es el lupus eritematoso sistémico? ¿Es el lupus infantil una enfermedad frecuente? ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? ¿Cuáles son las manifestaciones del lupus? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué tratamiento tiene? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué vida pueden hacer los niños con lupus? ¿Se pueden vacunar? ¿Y los adolescentes con lupus pueden tomar anticonceptivos? Pues el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar cualquier órgano o sistema, especialmente la piel, las articulaciones, la sangre, los riñones y el sistema nervioso. La palabra lupus deriva del latín lobo y hace referencia a la erupción típica en forma de mariposa que puede aparecer en la cara y se parece a las marcas de la cara del lobo. Eritematoso significa rojo y hace referencia al color rojo de esa erupción cutánea. Sistémico se refiere a la posibilidad de que afecte cualquier órgano o cualquier sistema del organismo. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad en la que aparece un trastorno del sistema inmune, que es el sistema responsable de la defensa del organismo, que en lugar de proteger al organismo de agresiones externas, pues ataca los propios tejidos del paciente. El sistema inmunitario alterado produce diversas sustancias, entre ellas los anticuerpos, que identifican las células normales de la persona como si fueran extrañas y por esto se llaman autoanticuerpos. Es una enfermedad crónica porque los síntomas pueden permanecer mucho tiempo o pueden reaparecer después de periodos de mejoría o desaparición completa. La prevalencia es de aproximadamente 10-25 casos por cada 100.000 habitantes y alrededor de 15% se diagnostican antes de los 18 años. En este caso se usan diferentes nombres, como por ejemplo el lupus pediátrico o el lupus infantil o el lupus juvenil, que significan lo mismo. Es raro que debute antes de los 5 años de edad y el grupo más afectado son los adolescentes y las mujeres en la edad fértil, con una relación mujeres-hombres de 9 a 1. En los últimos años se ha detectado un aumento de la frecuencia y probablemente esto se relaciona con una mejoría en el conocimiento y en el diagnóstico. Es más frecuente en personas de origen afroamericano, hispano, asiáticos y en indios nativos americanos, pero tiene una distribución universal. Se diagnostican en personas de todas las razas y todos los continentes. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? Pues en el momento actual la causa es desconocida. No es una enfermedad infecciosa ni es hereditaria, aunque tiene un fuerte carácter genético. Se puede producir con más frecuencia en familias que tienen algún miembro con lupus por heredar algún factor genético que puede predisponer a desarrollar la enfermedad. Hoy por hoy se desconocen los genes implicados y tampoco se dispone de una prueba genética para el diagnóstico del lupus. Se sabe que el lupus se puede desencadenar por varios factores, como por ejemplo los ambientales, la exposición al sol, a la luz ultravioleta, las infecciones víricas, o ciertos medicamentos, el desequilibrio hormonal, como pasa en la pubertad, o incluso el estrés. La combinación entre un terreno genético predisponente y factores ambientales pues produce un desequilibrio en el sistema inmunitario con la aparición de una reacción autoinmune y de inflamación. La inflamación puede afectar varios órganos, como la piel, las articulaciones, los músculos, el riñón, el pulmón, el corazón o el cerebro. No es una enfermedad contagiosa, no se transmite de una persona a otra y no se puede prevenir, pero un niño ya diagnosticado tiene que evitar varias situaciones que pueden empeorar sus síntomas. Por ejemplo, la exposición al sol, sin que tome protección solar, algunas infecciones víricas, el estrés o la toma de hormonas. ¿Cuáles son las manifestaciones del lupus? Pues puede iniciarse lentamente en semanas o en meses con síntomas como cansancio, mal estado general, fiebre, pérdida de peso y dolores articulares. Con el tiempo desarrollan los síntomas específicos de la inflamación. Un 90% de los pacientes con lupus presentan afectación del aparato locomotor, dolor o inflamación de cualquier articulación, pero sobre todo de las manos y de los pies. La inflamación de la piel y de las mucosas es muy frecuente y puede incluir diversos tipos de erupción, como por ejemplo el eritema malar, que está presente en casi un
un 50% de los niños, la alopecia, que es la caída del pelo, que puede ser difusa o puede ser localizada, úlceras en la boca o en la nariz. Muchas lesiones cutáneas empeoran con la exposición al sol. La afectación de la sangre, lo que llamamos manifestaciones hematológicas, en el lupus pueden disminuir todos los tipos de células sanguíneas. La leucopenia, que significa disminución de glóbulos blancos, suele ser muy frecuente. La anemia, que significa disminución de los glóbulos rojos, puede ser leve y crónica habitualmente, aunque también hay una forma más grave producida por anticuerpos. También se pueden producir disminución de plaquetas y de alteraciones de la coagulación, sobre todo si existen unos anticuerpos llamados antifosfolipídicos, que su presencia puede aumentar el riesgo de trombosis. La afectación renal es una afectación grave y frecuente en niños. Existen diferentes tipos de afectación, cada una tiene una gravedad distinta, los pacientes no suelen tener dolor, los síntomas más frecuentes son hipertensión arterial, presencia de proteínas en la orina o hinchazón de los pies y de los párpados, lo que llamamos edemas. También puede haber afectación neuropsiquiátrica, que también es más frecuente en niños que en adultos. Las manifestaciones son muy variadas y de una gravedad distinta. Se pueden presentar, entre otras, cefalea, convulsiones, afectación de los nervios periféricos, accidentes cerebrales vasculares o trastornos psiquiátricos. Entre las manifestaciones pulmonares y cardíacas, lo más frecuente es que se produzca una inflamación de la pleura, que es el tejido que envuelve el pulmón, lo que llamamos pleuritis, o del pericardio, que es el tejido que envuelve el corazón, lo que llamamos pericarditis. Inflamación que produce un dolor torácico típico. Otras manifestaciones más graves, pero menos frecuentes, son la inflamación del miocardio, la miocarditis o la afectación del tejido pulmonar, la neumonitis o la hemorragia pulmonar. La afectación gastrointestinal es más rara, pero pueden aparecer varias manifestaciones como diarrea, náuseas, inflamación del páncreas. A veces hay afectación vascular, en ocasiones puede aparecer una coloración blanca y azul de los dedos, sobre todo en contacto con el frío, el llamado fenómeno de Raynaud. La fertilidad no está afectada, pero durante la gestación pueden aparecer varias complicaciones, probablemente relacionadas con los cambios hormonales, por lo cual se necesita una planificación y monitorización estricta del embarazo. ¿Qué sabemos del diagnóstico? Pues los síntomas de la enfermedad varían enormemente, tanto en cuanto a los órganos afectados como en intensidad, y la clínica suele variar también mucho de un niño a otro. No existe ninguna prueba diagnóstica definitiva para establecer que un niño tiene la enfermedad. Para establecer el diagnóstico se necesita una combinación de síntomas clínicos y de datos de laboratorio, como detección de anticuerpos, ANA, anticuerpos anti-DNA, disminución de células sanguíneas o proteínas en la orina. Para distinguir el lupus de otras enfermedades, las sociedades científicas internacionales han establecido unos criterios que, cuando se combinan, apuntan de que el niño tiene la enfermedad. No todas las manifestaciones están presentes en el mismo momento de la enfermedad, por lo cual la lista de síntomas tiene en cuenta todas las manifestaciones que ha presentado el niño a lo largo de la evolución. Los anticuerpos que podemos detectar en un paciente con lupus son sobre todo los anticuerpos antinucleares, que son unos anticuerpos contra el núcleo de las células, se encuentran en la sangre en prácticamente todos los pacientes con lupus, pero no todos los pacientes que tienen ANAs en la sangre tienen lupus. En ocasiones estos anticuerpos no tienen significado patológico o pueden resultar positivos en otras enfermedades. Los anticuerpos anti-DNA son unos anticuerpos contra el material genético de las células y se encuentran prácticamente o sobre todo en los pacientes con lupus. Los anticuerpos anti-SM son unos anticuerpos que se encuentran casi exclusivamente en el lupus y ayudan al diagnóstico. SM hace referencia al paciente en cuya sangre se encontraron estos anticuerpos por la primera vez, que el nombre era Smith. Los anticuerpos antifosfolipídicos aumentan el riesgo de trombosis y de abortos. Otros anticuerpos, como los anticuerpos anti-ANA, no se utilizan para el diagnóstico, sino que se utilizan para establecer perfiles de riesgo de los pacientes. Hoy por hoy no existe ningún medicamento que pueda curar el lupus. No se utiliza un único fármaco, sino que el tratamiento varía según el órgano afectado. Se emplean varias clases de fármacos que disminuyen la inflamación.
El tratamiento se basa en varios pilares, con el propósito de controlar los síntomas y disminuir la inflamación, lo que ayudará a evitar complicaciones y a minimizar las lesiones de los tejidos implicados. Los pacientes deben respetar los controles médicos y las recomendaciones que se les hagan, porque aunque no tengan dolores, pueden tener afectación de algún órgano interno con consecuencias muy importantes e irreversibles. Evitar la exposición solar es uno de los consejos muy importantes, ya que puede exacerbar los síntomas. Los tratamientos varían según la gravedad y la importancia del órgano afectado, existiendo un equilibrio entre el nivel de inmunosupresión de cada fármaco y la gravedad de las manifestaciones. Para las manifestaciones menores, las que afectan a órganos cuya disfunción no es potencialmente fatal, como son la afectación articular, cutánea o la pleuropericarditis, se emplean fármacos de menos potencia, como antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides, hidroxicloroquina o inmunosupresores menos potentes como el metotrexato, leflunomida o azathioprina. Para la afectación de órganos que llamamos mayores, que son órganos que suponen un riesgo vital como el sistema nervioso central, el riñón o manifestaciones hematológicas graves, se suelen emplear dosis altas de glucocorticoides junto con inmunosupresores potentes, como la azathioprina, la ciclofosfamida o el micofenolato mofetilo. Estos tratamientos son en cierto modo similares a la quimioterapia utilizada en oncología. Pueden producir una inmunosupresión importante, que es una disminución de la defensa contra las infecciones, y estos pacientes suelen necesitar seguimiento muy estrecho para vigilar posibles complicaciones. Existen también tratamientos llamados biológicos por la forma de producción, que bloquean varios anticuerpos. Algunos de estos tratamientos aprobados ya en adultos y que están todavía en fase de investigación en niños. Algunos niños que presenten en la sangre anticuerpos antifosfolipídicos pueden necesitar en algún momento tratamiento anticoagulante para prevenir trombosis. En cuanto a los tratamientos complementarios o alternativos, pues estos tratamientos la verdad es que tienen escasa evidencia científica. Hay que poner en balance los riesgos y los beneficios y comente estos tratamientos con su reumatólogo pediátrico, ya que algunos de estos tratamientos alternativos pueden interaccionar con los medicamentos convencionales. Es muy importante que no suspenda el tratamiento recomendado por su médico para tomar un tratamiento no convencional o alternativo. En cuanto al pronóstico, pues aunque es una enfermedad potencialmente grave, la evolución puede ser muy buena si se llega a un control temprano de los síntomas con los tratamientos adecuados. El pronóstico depende del grado de afectación de los órganos afectados, siendo menos grave cuando se afectan órganos menores y potencialmente fatal cuando se afectan órganos mayores. Los síntomas pueden permanecer hasta la edad adulta y cambiar en poco tiempo, con lo cual es muy importante que los pacientes sigan las revisiones periódicas para detectar y tratar de forma precoz los brotes. La evolución a largo plazo es impredecible. ¿Qué vida puede hacer un niño con lupus? Pues el propósito es que los niños con lupus tengan una vida prácticamente normal, con la excepción de la exposición al sol y a la luz ultravioleta. Se deben evitar ir a la playa o a la piscina durante las horas de máxima intensidad solar y tienen que usar de forma regular un protector solar con factor de protección 40 o mayor. El ejercicio regular es importante para mantener un peso adecuado y para ayudar a un desarrollo físico y psicológico normal, salvo en los episodios de brote agudo, cuando se recomienda reposo relativo. Los niños con lupus pueden realizar cualquier deporte. También pueden y deben ir al colegio. No suelen tener dificultad para aprender o mantener la concentración, salvo cuando hay afectación del sistema nervioso central. La dieta no produce el lupus ni lo cura. Los niños con lupus no deben de tener restricciones en la dieta, salvo comer alimentos bajos en sal y azúcares refinados si toman glucocorticoides. Además, deben tomar alimentos ricos en calcio y suplementos de vitamina D para ayudar a evitar la osteoporosis. ¿Un niño con lupus se puede vacunar? Si es posible, los niños con lupus deben mantener el calendario vacunal recomendado con unas pocas excepciones.
Se recomienda administración de vacunas antineumocócica, antimeningocócica y para la gripe anual en los niños que reciban tratamientos inmunosupresores. Se recomienda también la vacunación del virus de papiloma en los adolescentes de ambos sexos diagnosticados de lupus. En cuanto a las excepciones, durante los brotes agudos y graves o durante ciertos tratamientos, los pacientes no pueden recibir vacunas con virus vivos atenuados, por ejemplo, sarampión, paperas, rubeola, vacuna antipolio oral o la vacuna contra la varicela. Comente siempre con su médico para planificar la administración correcta de vacunas. ¿Anticoncepción, sí o no? Pues los adolescentes con una vida sexual activa que se encuentren en tratamiento con ciertos fármacos inmunosupresores deben usar métodos seguros de prevención del embarazo. Estos tratamientos pueden poner en riesgo el desarrollo normal del feto. Los métodos más seguros de anticoncepción son los métodos de barrera, preservativo o diafragma y los espermicidas. También se aceptan los anticonceptivos que contienen solamente progesterona. Los anticonceptivos que contienen estrógenos pueden empeorar los síntomas de la enfermedad, aunque existen actualmente opciones que minimizan el riesgo. Comente con su médico los métodos anticonceptivos más indicados. Y podemos concluir que aunque el lupus puede ser una enfermedad grave, la mayoría de los pacientes tienen buena evolución, consiguiendo una vida y un desarrollo normales, que no es una enfermedad contagiosa, el contacto físico y la ropa no transmiten la enfermedad. Aunque existe una carga genética, los pacientes con lupus pueden tener niños sanos, que los alimentos no influyen en el curso de la enfermedad y que el tratamiento varía en función del grado de afectación y del órgano afectado. Muchas gracias.